XEU Periodismo de Análisis. Hoy es jueves 19 de septiembre del 2019. ¿Por qué más del 50% de estudiantes de secundaria tiene malos resultados en matemáticas? De manera reciente le informamos que un 55% de los alumnos reprueba en matemáticas y solo un 9% tiene un nivel sobresaliente, según resultados de la prueba aplicada en junio pasado a estudiantes de tercero de secundaria del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, Planea 2019. Esta evaluación exhibe el estancamiento en materia educativa en el país al detectar que hay estados en los que se registran cifras alarmantes en cuanto a un deficiente rendimiento escolar, como Guerrero con 69%, Yucatán con 65%, Quintana Roo con 64%, reportando a los estudiantes con los peores resultados. Refiere que en lenguaje y comunicación, la media nacional ubica un 32.9% de los estudiantes con bajos resultados y la situación se agrava en Guerrero, Tlaxcala y Chiapas con niveles superiores del 50%. Planea 2019 confirma que se mantienen los mismos problemas educativos que se advirtieron en la aplicación de pruebas anteriores. Aquí, nos vamos a referir en específico a matemáticas. Y presento a los invitados: el profesor Alfredo Viveros Hernández, asesor técnico de la Supervisión Zona 59, especialista en matemáticas; el profesor Cristian Demetrio Gómez González, director de la Escuela Juan de la Luz Enríquez en Santa Rita; y el profesor Cristian Martínez Vázquez, docente de la Escuela Justino Sarmiento de Santa Fe. Sean todos bienvenidos a XEU y Periodismo de Análisis. Entramos de lleno a escucharles. Profesor Alfredo Viveros Hernández, asesor técnico de la Supervisión Zona 59, especialista en matemáticas. Pues que nos comente usted al respecto sobre estos resultados de Planea. ¿Qué tal, Betty? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y a mí me gustaría hablar de varias cosas, a ver si hay tiempo. En primera, ¿en qué estamos mal? En segunda, ¿por qué estamos mal? Sí. Y en tercera, ¿cuál sería la vía de solución para esto, no? A decir que Planea no es la única prueba que se aplica en México, ¿no? Tenemos varias. Tenemos, por ejemplo, PISA, que es una prueba internacional, tenemos Planea. Más localmente tenemos la prueba de CISAT, y todas ellas nos están dando parámetros para ver cómo podemos valorar a nuestros alumnos. La magnitud del problema es grave, pero me gustaría ponerlo en contexto. En general, los países latinoamericanos tienen un promedio, hablando de resultados internacionales, sí, un promedio de 410 puntos más o menos. 410 puntos. Más o menos, siendo que la media internacional es alrededor de 490. Sí. De hecho, hablamos de que en México, en el ranking mundial, estamos en el lugar número 48 de 57. Entonces, pues es abajo. Estamos arriba de algunos países como Argentina o Colombia o Brasil, pero abajo de otros como Uruguay o Chile. Entonces, las pruebas, ¿qué nos dicen? El top, ¿no? El ideal de lo que quisiéramos ver en estos alumnos es en los niveles más altos. ¿Qué esperamos de ellos? Los niños en los niveles más altos de estas pruebas son capaces de interpretar información de diferentes fuentes, de analizarlas, de identificar el problema que se les está pidiendo que hagan, que lo resuelvan, y no nada más eso, sino que tomen decisiones en consecuencia. Por decirte algo, una prueba PISA te pone un texto donde los alumnos tienen que valorar distintas cantidades, distintas cifras, distintos datos, para valorar si conviene comprar un terreno u otro, por decirte algo, ¿no? Es importante decir que estas pruebas no califican o no están evaluando contenidos, sino la habilidad para resolver problemas. Ahora, en México, la media, más o menos el 50% de nuestros estudiantes no pasa del nivel 2, es decir, solamente pueden resolver problemas donde los datos están directamente relacionados con el problema. Es decir, está el problema y se les dan los datos justos para poder resolver ese problema. En ese nivel estamos. Y de ahí para abajo, ¿no? Habrá niños que, aún poniéndole los datos, no puedan resolver los problemas, y habrá quien ni siquiera pueda
resolver las operaciones necesarias para resolver los problemas, o ni siquiera identificar el problema. Entonces, en ese sentido estamos, el 50% de la población de todo México estamos en ese resultado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que provoca este problema? Bueno, es algo demasiado complejo, o sea, son demasiadas las aristas que puede tener este problema. Obviamente, un sector de la población tenderá a echarle la culpa a los profesores, y es correcto hasta cierto punto. Es decir, somos ciertamente los responsables de los estudiantes durante el tiempo que pasan en la escuela, pero hay más allá del profesor como una causa que está generando esto. Sí. Estaba viendo los datos de Planea, por ejemplo, y estábamos viendo que el grado de marginación de la población de niños en Veracruz, muy alto, estamos alrededor del 60%. Es decir, 60% de los chicos en secundaria que fueron evaluados tienen un grado de marginación muy alto, es decir, no tienen las condiciones óptimas, quizás habrá algunos que lleguen a la escuela sin haber desayunado. El factor económico influye. Influye, no es determinante, o sea, tampoco podemos decir que por las cuestiones económicas tenemos tales resultados, porque también viendo las gráficas, por ejemplo, de PISA, vemos que países como Chile, por ejemplo, tienen condiciones de desigualdad social aún más graves que en nuestro país y sin embargo obtienen mejores resultados que nosotros. Entonces podemos decir que el factor económico pues incide, pero no va a determinar que un niño obtenga tal resultado, ¿no? Sin embargo, bueno, digamos que es otra de las razones por las cuales se obtienen estos resultados. La que tiene que ver con los maestros definitivamente tiene que ver con la actualización, ¿no? Con el nivel de dominio que tenga el docente no solamente sobre la materia de matemáticas, sino sobre la forma en que enseña matemáticas, ¿no? De eso nos podrá hablar mejor el profesor que tenemos aquí, que es muy bueno, me ha tocado observarlo. Pero vamos, una cosa es saber matemáticas y otra cosa es saber enseñar, ¿no? Matemáticas. Entonces eso es muy importante. Una cuestión más que tiene que ver con las causas de este problema, sin duda tiene que ser la cultura, ¿no? Podemos ver los países top, ¿no? Actualmente China, Tailandia, Vietnam son los que obtienen los primeros lugares en matemáticas, seguidos por Finlandia, ¿no? Bueno, la cultura hacia el estudio es distinta que en nuestro país. Aquí comentábamos fuera del aire que, bueno, de una manera natural el mexicano como que tiende a repudiar un poco las matemáticas, como que no nos gustan. Y eso también se percibe. Incluso también como profesor, habrá profesores que las matemáticas no les gusten y bueno, pues no le den la atención necesaria o el ahínco necesario para poder enseñarlos, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años trabajaba yo en el Centro de Maestros de Veracruz, que es un espacio de actualización permanente para los profesores. En ese entonces la actualización era sobre muchas asignaturas. En matemáticas, por ejemplo, era donde menos se apuntaban los profesores, ¿no? Generalmente. O sea, que desde ahí vemos, ¿no? Desde ahí vemos, ¿no? Que como cuestión cultural, como cuestión de, no como profesores, sino como personas, pues también los maestros tienden a rechazar un poco las matemáticas. Bueno, entonces digamos que hay muchos factores, no podríamos asegurar que tal o cual es así. La cuestión familiar obviamente también incide mucho, ¿no? La cuestión, comentábamos también aquí, de la tecnología, que a veces quita el golpe a muchas personas de querer pensar. Actualmente se está implementando la prueba CISAT, que es el Sistema de Alerta Temprana, que tal vez hablen los maestros sobre esto. En años pasados, hablando de matemáticas, lo que se evalúa es el cálculo mental. Entonces, ¿qué capacidad tienen los niños para poder responderte un problema de manera mental? Bueno, ¿Y a qué nos ayudan las matemáticas, maestro? Más allá de, usted ahorita lo está hablando del desarrollo del cálculo mental, pero ya en lo práctico, porque a veces escuchamos que dicen lo cultural, como usted bien mencionaba, niños, papás, y al final, ¿para qué me va a servir? Escuchaba en una ocasión la raíz cuadrada. O sea, ¿para qué me va a servir si ya sé contar, ya sé sumar, ya sé restar? Estoy poniendo un ejemplo de lo que luego hemos escuchado y que viene dentro del factor cultural. ¿Para qué nos sirven las matemáticas, maestro?
Pues sin duda lo principal es para ayudarnos a resolver problemas de todo tipo, ¿no? No se trata solamente de saber utilizar un algoritmo, sino es la forma en que te hace pensar de manera común y corriente, es decir, te hace tener un razonamiento lógico con el cual puedes tener decisiones sobre tu vida, ¿no? El que tú puedas resolver un problema mediante una operación inversa, es decir, hablándole a raíz cuadrada. Si normalmente utilizamos una fórmula para sacar el volumen de algo, de algún cuerpo geométrico, y utilizamos los exponentes, ¿no? Elevamos una potencia al cuadrado o al cubo, y de repente esa persona tiene el dato del volumen de ese cuerpo, pero no tiene algún otro dato que le hace falta, bueno, pues le hace falta una operación inversa donde entra la raíz cuadrada. Esa forma de pensar a la inversa no solamente se aplica a las matemáticas, o sea, eso lo podemos aplicar a cualquier... A la vida diaria. A la vida diaria. Sencillamente nos ayuda a tomar decisiones, las mejores decisiones de todas las que tenemos, de todas las opciones que tenemos, nos ayuda a ver, bueno, esto es lo que más conviene, eso es una forma de pensar. Muy bien, pues es un primer comentario que nos hace el profesor Alfredo Viveros Hernández, asesor técnico de la Supervisión Zona 59, especialista en matemáticas. Vamos a la pausa.